¿conoces al colombiano que la está rompiendo en Hollywood? Y no, no se trata de John Leguizamo, sino nada menos que Sergio Rincón, el diseñador de efectos especiales que ha trabajado en grandes producciones de Marvel Studios y trabajó en la más reciente película galardonada, Oppenheimer. Entonces este va a ser un espacio para conocerlo un poco más. Mejor dicho, vamos con el video. Sergio, ¿cómo vas? No, pues Felipe, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, todo muy bien. Uy, me alegro. Bueno, Sergio, entonces quiero agradecerte antes que nada por aceptar este espacio con nosotros, pues para que hablemos de tu carrera, de algunas opiniones sobre lo que está pasando en el mundo del cine y demás. Entonces, bueno, Sergio, cuéntanos por qué te interesó el tema de los efectos especiales para empezar. No, pues mira, yo soy diseñador gráfico, yo estaba estudiando la carrera de diseño gráfico en Bucaramanga y pues siempre me gustaban todas las películas como de ciencia ficción, tipo Matrix, Star Wars, y pues siempre me llamó mucho la atención trabajar en estas producciones y trabajar haciendo como, digamos, posible las cosas que no se podían grabar, básicamente hacer cosas que estuvieran un poco más allá de lo que se podía hacer en sed. Entonces, esto, digamos que este interés me llevó a primero a buscar un poco de información online, tutoriales y cosas de estos, a profundizar hasta que hace ya desde el año 2020 que empecé a trabajar en esta industria. ¿Cómo fue que un estudiante del SENA, pues para los que no saben, Sergio Rincón es egresado del SENA, llega a Hollywood? Pues mira, es un proceso bastante largo. Digamos, como te conté, yo antes del SENA hice un pregrado en diseño gráfico, ahí como que aprendí las bases de color, composición y digamos todas las bases de conceptos básicos de diseño, de parte gráfica enfocada a diferentes medios. Empecé a trabajar en publicidad, de Bucaramanga me fui a Bogotá, estuve un tiempo trabajando haciendo comerciales, videos institucionales y demás. Y después me enteré del programa de la tecnología en animación 3D en el SENA. Entonces, pues quise entrar a estudiar esta tecnología. Estuve ahí estudiando 2 años y ya cuando estaba un poco más de la mitad de mi programa de la tecnología en animación 3D, me enteré de Colfuturo, que básicamente es una institución público-privada que da becas para que los colombianos estudien maestrías o doctorados en el exterior. Entonces, apliqué una cosa que se llama el semillero de talentos y allí pues me dieron unas becas de bilingüismo para estudiar inglés. Estudié un año inglés en el Colombo Americano de Bucaramanga, estudié también francés y a la par iba como mejorando mi perfil académico y profesional para aplicar al programa de crédito beca para irme a estudiar en el exterior. Y ya en el año 2018 apliqué a este programa, salí beneficiario y pues pude ir a estudiarme una maestría en San Francisco, Estados Unidos, en una de las mejores universidades del mundo, que es la Academy of Art University, digamos, mejores en cuanto a animación y VFX. Y después digamos, de terminar la maestría, pues ya ahí pude hacer como una práctica en un pequeño estudio en San Francisco, se llama Creative Technology, trabajando también un poco en comerciales y como en películas independientes. Y ya después fue donde entré a trabajar en un estudio que se llama Etherflor, que mi primera película fue Uncharted y después pasé a Doctor Strange y de ahí ya a la fecha van casi 20 producciones en las que he trabajado. Ok, de hecho justamente en una entrevista anterior tuya tú mencionaste que antes de la hoja de vida o una carta de recomendación, lo que más se fija en estas industrias son los reels, que bueno, que para la gente que no sepa qué son los reels, son videos cortos que muestran todo tu trabajo a lo largo de tu carrera. Entonces quiero preguntarte sobre cuáles fueron esas producciones que te tocó hacer para mostrar tu trabajo, esas producciones que, bueno, que no son las grandes producciones de Hollywood. Para crear mi reel, primero que todo agregué algunos trabajos de clase de mi maestría, algunos trabajos de la clase de composición en Nuke, agregaba los shots con los diferentes pases, el diferente breakdown para mostrar cada uno de los elementos que se habían agregado de manera digital. Además, en la universidad había un estudio interno que se llama Estudio X, en donde yo pude hacer como una especie de internship o prácticas y trabajando en películas independientes, que fueron películas que se estrenan en festivales. Una de esas se llama All the Old que fue una película que se estrenó en el Festival de Sundance en 2020. Trabajé en un corto de ciencia ficción que se llama Mass Teleportation Authority. Trabajé
en un documental que se llama LED. Son películas que no son para nada conocidas, pero que ahí fue donde pude dar como mis primeros pasos y tener mis primeros ya créditos en producciones reales. Y también tuve la oportunidad de trabajar en un documental de una banda de rock del área de la Bahía de San Francisco que se llama Bleeding Audio, haciendo algunos motion graphics, digamos, lower thirds, o haciendo animaciones de fotos y algunos elementos para que ayudaban un poco a la narrativa de la historia. Entonces, yo cuando terminé mi maestría y cuando terminé estas prácticas, armé un video, una recopilación de cada uno de estos shots, que más o menos tiene una duración de 1 minuto, y lo envié a diferentes estudios hasta que conseguí que uno estudio pues se fijara en mí, le gustara mi trabajo, que fue de Terflor, y ahí fue donde inició esta carrera. Iniciemos a hablar sobre tu paso a las grandes ligas con la serie Hawkeye de Marvel Studios. Quiero saber cómo te contactó, que Kevin Feige te llamó y te dijo, hey Sergio, necesito que hagan los efectos especiales de la serie, o cómo fue. No, pues mira, lo que pasa es que Marvel, pues tú sabes que es muy grande, entonces cada una de estas películas, ellos contratan diferentes estudios para que hagan todo el trabajo de efectos visuales, de motion graphics, de las secuencias de títulos, entre otras. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo cuando estaba en Tetherfloor trabajé haciendo previsualizaciones para Doctor Strange. Entonces, ese estudio se encarga en hacer previsualizaciones, que básicamente es antes del rodaje, hacen unas animaciones en 3D como un poco en baja resolución, sin muchos detalles, para que planeen un poco el rodaje y cómo va a ser la edición y el ritmo de la película antes de que se grabe. Eso es, digamos, una etapa del proceso. Ya después yo pasé a un estudio que se llama Perception en Nueva York, y ellos se enfocan un poco más en secuencias de títulos y en algo que se llama, o pues ellos lo llaman como FUI, que es Future User Interfaces, o interfaces de usuario futuristas, que vienen siendo como hologramas y todas las gráficas que aparecen en pantallas. Y específicamente para la serie de Hawkeye, trabajamos en la secuencia de título de cada uno de los capítulos. Esta serie de, si mal no recuerdo, son 6 capítulos, y cada secuencia de títulos, digamos, tiene algunos elementos que se repiten, pero hay algunos elementos que cambian y que ayudan a completar la historia de cuando termina el capítulo. Entonces encuentran algunos pedazos que de pronto quedaron inconclusos, o que no se profundizó mucho en eso. Entonces, específicamente a mí me tocó trabajar en la secuencia de títulos del capítulo 1, que es cuando pues la transición de ella pasar de niña a adolescente, y mostrando cuando ella gana todos los trofeos de que aprendió a lanzar con tiro al arco, lucha, diferentes trofeos como de deportes. Entonces ahí trabajamos en todas en esas animaciones. Y lo que te digo, todo fue como a través de un proveedor de servicios a Marvel. Entonces, Marvel contrató a Perception para que le hiciera su secuencia de títulos, y el equipo de Perception trabajamos en eso. Ok, y Sergio, ¿cómo es que funciona esto de ser diseñador de efectos visuales? ¿Tú ahí en una tablet que dibujas los efectos o cómo es todo ese proceso? Pues digamos que esta industria es como muy especializada, entonces hay personas en cada uno de los cargos. Entonces hay una persona, digamos, dependiendo del tamaño del estudio, dependiendo del proyecto, dependiendo del tiempo y el presupuesto, varía, pero normalmente todo es muy específico. Entonces hay una persona dedicada al tema de arte conceptual, a diseñar cada uno de los elementos en dibujo. Después ya lo pasa a un departamento que viene siendo el departamento de modelado, que hace cada uno de estos elementos que fueron diseñados en arte conceptual en 3D. Hay otro departamento que hace las texturas, que es como ponerle los colores y los materiales y todo esto a cada uno de los elementos. Ahí ya puede ser el departamento de look development. Ellos también hacen la iluminación y digamos, definen básicamente el look de cada uno de estos elementos. Después ya se lleva animación, donde se hacen todo, digamos, sobre todo en personajes, donde se animan personajes. Y ya, digamos, después viene todo el proceso de composición, que viene siendo integrar los elementos grabados con los elementos creados de manera digital. Y viene también efectos de simulaciones que se trabajan en Houdini para hacer, digamos, explosiones, agua, además. Y te puedo así nombrar muchos más departamentos, pero digamos, lo que te quiero decir es que es un trabajo colaborativo, es un trabajo de mucha gente, y no es como, en muy pocos casos pasa que una persona se encarga de hacer todo el proceso. Hay gente que es muy senior y que tiene mucha experiencia y está en la capacidad de hacerlo, pero normalmente es un trabajo de muchas personas, incluso de diferentes estudios, que trabajan en una secuencia.
Ve, y Sergio, yo creo que a todos nos ha pasado que por olvidar guardar justamente se pierde todo. ¿No te ha pasado alguna vez con algún programa tuyo que tengas ahí todo el trabajo ya listo y que por olvidarte de guardar se haya perdido? Sí, claro, pero digamos, más que todo en proyectos personales, aquí en estos casos, los estudios tienen, digamos, tienen herramientas o tienen como procesos que ayudan a evitar ese tipo de errores, porque incluso a veces pasa que tú ya tienes una versión que está aprobada y por error grabas sobre esa versión y después ellos quieren volver a la versión anterior y cometiste, pero ellos normalmente tienen como herramientas que te crean como backup o alguna versión, entonces es más difícil que eso pase, pero igual también puede ocurrir. Me imagino que obviamente en una producción grande no te ha pasado, ¿no? No, me pasó cuando estaba en Colombia, cuando estaba trabajando en comerciales, esto sí, sí, claro, es algo que con lo que hay que tener mucho cuidado y tratar siempre de tener versiones de respaldo o ir haciendo versiones, digamos, crear una nueva versión con cierta frecuencia para, en caso de perder el archivo, que el archivo esté corrupto, que se perdió, o que algo pasó, uno poder volver a la versión anterior y que no tenga que volver a empezar desde cero. Total. Y bueno, de hecho, Sergio, hay algo que está surgiendo mucho en el mundo del cine que mucha gente ha opinado y es que los efectos de las películas de antes, y cuando me refiero de antes es en la época de los 2000 más o menos, eran mejores que los de ahora. ¿Qué opinas sobre esa afirmación que muchos han lanzado en redes sociales? Pues mira, yo creo que también tiene que ver un poco con el tema de que antes no estaban los servicios de streaming como están ahora. Entonces, digamos que la demanda de contenido era mucho menor, entonces había más tiempo para trabajar en las películas. En estos momentos, con los servicios de streaming, con la cantidad de servicios de streaming que hay, la demanda de contenido es muy alta y por esta razón los tiempos de postproducción son más cortos. Entonces eso ha llevado a que de pronto algunas producciones, sobre todo lo que te digo, en cuanto a, sobre todo en series, más que todo, yo siento que a veces en la parte de episodios hay muchos capítulos, muchos shots, hay mucho trabajo y a veces no hay el presupuesto y el tiempo para trabajarlos como uno quisiera. Entonces eso hace que de pronto en algunos casos el, la calidad de los efectos no sea la misma que si tú trabajaras por más tiempo, como era hace unos años. Ujú. Y justamente hablando de esa calidad, pues tenemos que mencionar a Christopher Nolan. Cuando te mencionaron que ibas a hacer los efectos visuales de una película de Christopher Nolan, que es un director que, bueno, que yo creo que muchos compartirán mi opinión, que no tiene ninguna película mala, pues yo no he podido encontrarle película mala a ese señor. ¿Cuál fue la primera palabra que se te vino a la cabeza? Pues mira, con Oppenheimer específicamente me pasó algo curioso porque pues yo ya lo he dicho, digamos, en algunas entrevistas que soy muy fanático de Christopher Nolan, pues es mi director favorito, lo sigo desde principios de los 2000 que vi la película Memento cuando estaba en la universidad y la película Inception, pues es una de las películas que más me gusta y es como de las que más me inspiró a querer trabajar en la industria de los efectos visuales. Entonces, para mí era algo muy especial. Además de esto, yo cuando entré a trabajar a DINE, que fue el estudio donde estuve haciendo los efectos de Christopher Nolan, yo había visto en una página que habla sobre cuáles son los próximos estrenos en VFX y qué estudio va a hacer los efectos de esa película. Y yo había visto que DINEG estaba encargada de trabajar en Oppenheimer. Y yo ya llevaba, no sé, como 2 semanas trabajando con ellos y digo, uy, sería buenísimo que tener la oportunidad de trabajar en esa producción. Pero, digamos, por el tipo de trabajo que yo hago, que es un poco más enfocado en hologramas y screen graphics, pensé que no iba a tener la oportunidad de trabajar en eso. Y digamos que cuando yo estaba trabajando en la serie de Witcher Blood Origins, que se estrenó el año pasado, estaba haciendo unos efectos de magia para esa serie y terminé eso y mi supervisor ya me contactó y me dijo, oye, hay unas tomas de Oppenheimer que hicieron unas pruebas, grabaron unos elementos en set y quieren que la idea es que tú cojas esos elementos y empieces a mezclarlos para generar como diferentes reacciones, diferentes como átomos moviéndose a gran velocidad, la explosión de una estrella. Me daban
como unos conceptos como muy ambiguos. Era como, mire, está esta biblioteca de elementos, la idea es que usted juegue a combinarlos y de acuerdo a lo que tiene en mente el director y me decían que eran como ideas muy abstractas y que eran como cosas que pasaban en la cabeza o cosas que visualizaba el protagonista de la película y entonces pues empecé a trabajar en eso, pero pues para mí fue algo muy, muy especial. Ve, y justamente pues hay un dicho que dicen, nunca conozcas a tus héroes. ¿Cómo es un ambiente laboral en una película de Christopher Nolan? Pues mira, digamos, yo no tuve la oportunidad de estar en ninguna reunión ni videollamada con Christopher Nolan. Sí tuve la oportunidad de trabajar con el supervisor de efectos especiales de él que se llama Andrew Jackson. Pues la verdad es que me gustó mucho porque pues es gente que tiene muchísima experiencia, el señor ya tiene, creo que ha ganado uno o dos Oscar y digamos es muy sencillo, es muy amable, trata de explicarte las cosas muy bien. Digamos que es un ambiente muy, muy colaborativo, entonces la verdad me gustó bastante. No sé si sabías, la película Oppenheimer originalmente se iba a estrenar en agosto del año pasado. Sin embargo, por una pelea de directivos de Warner con Christopher Nolan, pues le quisieron hacer como acá dicen, la maldad y estrenarla junto con Barbie, pues para que no le fuera muy bien en taquilla. Entonces, quiero preguntarte, pues ya sabemos lo que fue el fenómeno Barbieheimer, pero cuando se enteraron que habían cambiado la fecha de estreno de la película, ¿cómo estaban el ambiente laboral allá? Te puedo decir lo que yo pensé que Barbie básicamente iba a arrasar en taquilla y que muy pocas personas iban a ver Oppenheimer porque pues Barbie es un fenómeno mundial y Oppenheimer es una película un poco más de nicho. Entonces, pues eso fue lo que yo pensé, pero la verdad pues fue una gran sorpresa de que Oppenheimer, siendo una película basada en un hecho histórico, siendo una película que habla de términos muy científicos y históricos y biográficos, y sin ser, digamos, como, no sé, una película para todo público, porque requiere como, pues, requiere un nivel de atención y, digamos, es una película que es un poco densa y pues es impresionante, pues, de toda la aceptación del público que tuvo y todo lo que recaudó en taquilla, que casi es un billón de dólares. Ujú. De acuerdo, y justamente para hablar de la película que sí, o sea, fue aparte de eso, un éxito en taquilla y también un éxito en la crítica, yo te quiero preguntar, ¿por qué Oppenheimer no fue tomada en cuenta en la categoría de mejores efectos visuales para este año? Pues mira, digamos, te puedo dar mi opinión muy personal y pues yo creo que hay varias razones. La primera de ellas es que, bueno, Oppenheimer, la cantidad de shots de VFX que tiene la película es muy inferior a la cantidad de shots que tienen otras películas de las cuales están nominadas. Entonces, por ponerte un ejemplo, según lo que decía el supervisor de efectos visuales, Oppenheimer más o menos tiene una cantidad de unos 200 shots, unos 200 tomas de efectos visuales cuando una película como The Creator tiene más de 2000. Entonces, digamos, el número de shots es muy bajito con respecto a otras. Si te puedo nombrar Misión Imposible o Indiana Jones o las otras que están nominadas tienen una cantidad de shots de VFX mucho más alta que la de Oppenheimer. Oppenheimer es muy baja. Además de esto, Oppenheimer pues utilizó como métodos tradicionales. Oppenheimer, la idea de Christopher Nolan era tratar de no utilizar casi que nada digital. Solamente se utilizó, digamos, composición digital, no se utilizó CG, o sea, no se generó ningún elemento en 3D para agregar a la película. Lo que hicieron ellos fue, como te dije, grabar cada uno de los elementos por separado y nosotros en composición mezclarlos. Entonces, eso puede ser una de las razones por las que no quedó seleccionada para los Oscars. ¿Cuál fue la escena de Oppenheimer que más te dolió la cabeza de hacer? Pues mira, hubo un shot que trabajé casi que hasta la versión 91 si mal no recuerdo. Y eso fueron más de 3 meses trabajando en esa toma. Y es una toma que dura, cuando yo la trabajé, duraba 5 segundos. Ya en corte de edición terminó siendo como 2 o 3 segundos en pantalla. Se llama Halifax Explosion. Y es cuando J. Robert Oppenheimer está con su grupo como de alumnos en la universidad y le está explicando cómo hacían un poco las explosiones o las bombas antes y una explosión antes, que era
Halifax, y digamos como después estaban como teniendo en base eso para empezar el desarrollo de la bomba atómica. Entonces es una explosión, pero lo que te digo, dura 2 o 3 segundos en pantalla y la trabajamos por más de 3 meses sí, fue mostrar diferentes versiones hasta que el director estaba contento con lo que le entregamos. Tú de casualidad cuando vas a cine con tu esposa, familia o amigos, tú no presumes ahí tu trabajo como, ve, yo hice esta escena. Pues yo en este momento estoy en Montreal, entonces más que todo, casi que siempre voy con mi esposa al cine y ella ya sabe en qué tomas he trabajado, por lo que estoy trabajando de manera remota, de manera virtual, entonces ella puede como en algunos casos ver las tomas en las que he trabajado y ella ya un poco ya sabe cuáles son y entonces tratamos de verlas y es curioso porque pues tú siempre cuando las trabajas las tomas son más largas y las miras y puedes mirar cuadro a cuadro y ya cuando están en el corte final de la película casi que si parpadeas te pierdes el shot en el que trabajaste. Entonces sí, sí, pero normalmente cuando voy con familia o amigos, pues si los tengo muy al lado, les puedo decir o si no ya después cuando salgamos de la sala digo, oye, yo hice esta parte, yo hice esta parte y así. Uy, ve, y justamente cuál es la escena de la cual te sientes más orgulloso de haber realizado y cuál crees que es esa escena que dices, uy, lo pude haber hecho mejor. Hay una toma, es en una serie que no es muy conocida, una serie de Apple TV, se llama Extrapolations, y hay un shot que me gusta bastante de esa serie porque pues es cuando supuestamente como llegan unas personas a capturar a alguien y el militar va como a pegarle o a agarrarlo y resulta que es un holograma, entonces la mano sigue derecha y como que se desintegra, entonces esa fue una toma también que trabajé por un tiempo y me gusta porque pues básicamente ahí tuve la oportunidad de diseñarla toda. Entonces es una toma que me gusta bastante. Hay una toma en The Witcher que es como unas runas, unas inscripciones que aparecen sobre un tótem, un monolito gigante. Entonces también esa toma me gusta mucho y pues a mí también me gusta que en Wakanda Forever tuve la oportunidad de trabajar en el diseño de la torre de ADN y pues unas tomas que son muy bonitas y que pues salen desde el principio de la película. Entonces esas yo creería que son las que más me gustan. Y pues ya lo que te digo, ya en Oppenheimer pues hay una que se llama como el chain reaction o la reacción en cadena, que es cuando Einstein le está explicando que pueden destruir el mundo con una reacción en cadena. Entonces cada una de esas explosiones, esa reacción en cadena también fue un shot que me parece muy interesante. En algunos trabajos de publicidad los tiempos son mucho más cortos y si a veces, digamos, cuando ya las cosas salen al aire, tú ves algo y dices, uy, esto no quedó como yo quisiera, pero los tiempos no daban. Pero yo creo que fue más que todo en publicidad, que a veces se graba, se edita en set y tú tienes solo unas horas para hacer como la composición, los VFX, la gráfica. Entonces a veces siempre es un poquito más difíciles y se te escapan algunos detalles. Entonces, yo creo que más de las tomas como de comerciales o digamos, cuando trabajaba en Colombia, ya cuando estás afuera y cuando trabajas sobre todo en películas, hay tiempo para trabajarlos y aparte hay muchos filtros. Entonces, es difícil que se vaya algún detalle que no esté muy pulido porque pues los supervisores revisan casi que píxel por píxel de que todo salga la calidad que ellos están esperando. De casualidad puedes mencionar algún trabajo de comerciales tuyo que digas, uy, ve, me faltó. No, pues lo que te digo, de comerciales hay muchos, porque lo que te digo, los comerciales salían muy rápido. O sea, recuerdo que hacíamos comerciales para Claro, para Corbanca, para eso, pero que lo que te digo, se hacían en el mismo día y eran cosas de cuestión de horas y ya, y salió. Y entonces sí, sí, claro, tú los ves de pronto en pantalla y dices, esto no quedó tan bueno, pero manda el mensaje y cuenta la promoción o cuenta lo que el cliente quería contar y funciona. Ujú. Tú eres alguien que, pues, se puede decir que ya ha logrado varias cosas. O sea, una película con Christopher Nolan, trabajar con Marvel Studios y pues y estar en la gran industria de Hollywood. Sergio, te pregunto, ¿cuál es ese sueño que te falta por cumplir? No, hay muchísimos. Digamos que, pues cuando uno está en Colombia, como tú dices, yo me imaginaba, digamos, soñaba con trabajar en una película de estas, lo veía súper lejano, súper imposible. Yo siento que yo apenas estoy empezando, la verdad, o sea, no me considero
que ya lo haya logrado todo, simplemente es como apenas, digamos, estoy empezando, incluso empecé un poco tarde porque pues yo ya estoy próximo a cumplir 35 años y apenas solamente hace, ¿qué? Desde 2020 estoy trabajando en películas y yo conozco gente con 10 años menos que yo y que ya tiene igual créditos o más créditos de los que yo he hecho y que es mucho mejor técnicamente, entonces... Digamos que ahí sí como, no sé, depende de lo que tú quieras, depende de la ambición que tú quieras, depende de con quién te compares, porque si de pronto, sí, si de pronto te comparas con alguien con el que hace unos años estabas en el mismo nivel y ahora esa persona decidió quedarse en donde estaba y tú seguiste avanzando, tú tienes ya que empezar a compararte con el que estás trabajando ahora, no con el que estaba trabajando antes. Pues a mí me gustaría mucho trabajar en Star Wars en algún show de Star Wars, me gustaría muchísimo. También me gustan mucho las películas de Denis Villeneuve, el director de Dune. Entonces también me gustaría trabajar en películas de él. No, la verdad es que lo que te decía, hay muchísimos proyectos y muchísimas cosas que me gustarían hacer. Y justo con lo que mencionabas de que hay gente mejor en esta industria, digamos, cómo son los ambientes laborales con todo ese tema de producciones, pues porque uno ve en los créditos de la película que son grandes grupos de personas que hacen todo esto posible. ¿Cómo es el ambiente laboral ahí? ¿De casualidad alguna lucha de egos o no? En algunos casos, depende del estudio, depende del supervisor, pues la idea es como de que todos estamos trabajando por lo mismo, entonces como que funciona muy bien. La verdad me sorprende mucho que pues a pesar de que son personas de diferentes partes del mundo, pues es un ambiente muy colaborativo, las personas normalmente son muy amables, muy receptivas. A pesar de estar como en empresas grandes, normalmente esas empresas grandes tienen dividido todo por departamentos y también por proyectos. Entonces, los grupos en los que he trabajado han sido más o menos de 25 o 30 personas el más grande, o incluso he trabajado en grupos de 4 o 5 personas para un proyecto específico. Y pues la verdad que el ambiente ha sido muy bueno, muy colaborativo, muy, digamos, muy agradable. En algunos casos, pero ya son casos muy específicos o muy puntuales, de pronto hay algún supervisor que es un poco tosco, que es un poco difícil en el trato, que de pronto tiene un ego súper gigante, pero son casos puntuales. Normalmente, digamos, el ambiente es muy colaborativo y la gente es muy amable, incluso, digamos, a veces pues como lo que te digo, hay personas de todas partes del mundo, algunos no hablan muy bien inglés o no pronuncian muy bien o alguna cosa y como que tú tratas de ayudarlos o ellos tratan de ayudarte, entonces eso está muy bien. Ok, Sergio, y te una pregunta. ¿Es posible trabajar en Hollywood sin saber nada de inglés? Yo creo que no, yo creo que no, la verdad, no creo que eso sea posible. Todas las personas, obviamente, para entrar a esta industria tienen que tener una comunicación en inglés fluida. Hay algunos, de pronto, a veces, algunas barreras como en temas de pronunciación que nos pasa, digamos, a todos los que no tenemos el inglés como lengua nativa y tú ya lo hablas con una persona nativa, de pronto no te entiende. Entonces tú tienes que hacerte entender o que alguien te ayude o tratar de utilizar las herramientas que tienes a cargo. De pronto, hablando en cosas muy técnicas, que tú quieres algo específico o que el supervisor te pide algo, pero tú no entiendes exactamente lo que él te está pidiendo, entonces a veces hay que acudir como a, bueno, ven, ¿por qué no compartimos pantalla y hablamos de esto específico? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque a veces se puede, de pronto, alguna nota o algún detalle que tú entiendas mal, puedes gastar un día o no sé cuánto tiempo tratando de hacer el ajuste y no, eso no era lo que yo estaba pensando. Yo lo que te dije es que no hagas eso para mejor darle esto. Entonces, a veces hay esos detalles que sí es bueno que, digamos, tratar de rectificarlos y en eso ayuda mucho los productores o los coordinadores, que ellos están, digamos, pendientes en las sesiones de dailies y ellos tratan de tomar nota de los ajustes, mandarles las notas en correo a los artistas. Si no entendiste, a veces los supervisores están muy ocupados, entonces tú puedes hablar con el productor o con el coordinador para, oye, digamos, qué es lo que él está queriendo específicamente para esto. Entonces, ese tipo de cosas ayuda porque sí, lo que te digo, en varias ocasiones me ha pasado de que no he interpretado bien o no he entendido bien lo que me dicen y se termina perdiendo tiempo. Y otras opciones para trabajar, digamos, pues conozco de algunos estudios que están en Colombia que trabajan también algunas producciones de afuera, algunas producciones de Estados Unidos, series y películas.
hay un estudio que es, digamos, grande que se llama Folks, que tiene, pues es una multinacional, tiene sede en varios lugares y hace unos años abrió oficina en Bogotá. Y hay otro que se llama Stargate, que también pues tiene oficina en Bogotá. Entonces, pues esos son como los dos que yo creo que se puede trabajar en producciones de afuera de Colombia sin tener un nivel de inglés muy alto. Igual yo creo que ayuda muchísimo o toda la comunicación ya con los supervisores que están fuera del país si es necesaria en inglés. Entonces, eso sí, digamos que el inglés es una cosa que es casi que fundamental. Lo otro la otra opción que existe para no tener que trabajar todo el tiempo en inglés es trabajar con estudios que estén en España. Que conozco un par de estudios, uno se llama Ranchito, que es un estudio grande que hace productos para Hollywood de muy alta calidad. Hay otro estudio que se llama Lampos, que también es muy bueno. Y hay un estudio en México que se llama Olin, que también trabaja para grandes producciones de Hollywood. Y pues me imagino que todo lo trabajan en español. Entonces esas son como las alternativas para poder trabajar en grandes producciones sin saber mucho inglés. Entonces, para tratar de evitar esos reprocesos es bueno como confirmar o esto, porque a veces lo que te digo, a veces si se te escapa una palabrita o alguna cosa, puedes entender totalmente lo opuesto a lo que te querían decir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. De casualidad puedes mencionar un caso específico que sea, por ejemplo, ve, haz una mano acá y tú hayas entendido, por ejemplo, que era un pie. Hay un caso en el que tenía que animar un logo y venían como las letras hacia el elemento y yo le entendí al supervisor que él quería que cada uno de los elementos entrara por separado y no, resulta que lo que él quería era que la cámara se moviera y pareciera que todo estaba junto y resulta que todo estaba como, si tú lo ves en frontal se ve que está todo pegado, pero cuando pasas al lado te das cuenta de que algunos elementos estaban más adelante en 3D, otros más atrás, entonces era un poquito confuso, entonces cuando hice la primera versión me dijo, no, no, de pronto me malinterpretaste, yo no quería decirte esto, quería decirte era esto, ah, ok, pero pues sí, lo que te digo, básicamente perdí el trabajo de un día. ¿Tú crees Ujú. que de pronto en un futuro, de hecho ya pasó con un título de Marvel Studios, que fue el tema de la serie de Invasión Secreta, con el intro de la serie que lo hicieron con Ujú. inteligencia artificial, hubo una gran polémica de eso? ¿Tú crees que en un futuro a los encargados de los efectos visuales los reemplacen con inteligencia artificial? Yo creo que cada vez van a ir tratando de reemplazar como las labores más mecánicas, o sea, digamos, hay labores que son como rotoscopia, cleanup para borrar diferentes elementos, incluso tracking, que son partes que son un poco más técnicas. Yo creo que van a tratar de empezar a reemplazar eso con inteligencia artificial, a tratar de automatizar lo que más se pueda. También todo el tema de Previs, he visto que ya hay algunos software que ya pueden reemplazar un actor por un robot o por cosas así. Todavía no están al nivel de calidad como para poner ya en un shot final, pero para una calidad de previsualización funcionan bien. Entonces, sí, inevitablemente la inteligencia artificial va a empezar a tomar trabajos, no va a ser de la noche a la mañana, va a tomar tiempo, pero pues sí tenemos que estar preparados, tratar de aprender a aprender diferentes otras técnicas, otras alternativas, también aprender a manejar la inteligencia artificial. Y pues lo que le escuchaba a veces a un supervisor es tratar de no ser solamente parte operativa, sino también tener un poco más de parte como de ideas y parte conceptual, porque pues digamos que la inteligencia artificial te puede ayudar sobre todo en parte mecánica, parte de esto, en la generación de ideas. Ahorita hay mucha polémica de que los guiones los escribe ChatGPT y todo eso, pero pues todavía eso no está tan optimizado y todavía requiere de la parte como artística y creativa de una persona. Entonces, sí va a pasar, pero lo que te digo, no va a ser de la noche a la mañana, va a tomar tiempo y no se van a ir todos los trabajos, pero sí inevitablemente se va a reducir la cantidad de personas que se necesiten en una producción. Sergio, en serio, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio conmigo, pero antes de que te nos vayas, quiero que nos dejes tres recomendaciones: un consejo de vida, un libro y una película. Pues mira, como consejo de vida o es un poco más como consejo para las personas que quieren salir del país y que quieren trabajar en este tipo
de producciones es como que primero que todo que tengan una meta clara de lo que quieren hacer y luego de esto que traten como de dividirla en pequeños pasos. Como te voy a poner un ejemplo con, digamos, con todo mi proceso. Entonces, digamos que empecé a buscar como, bueno, ¿cómo puedo hacer esto posible? Bueno, una de las opciones que encontré fue como, si voy y estudio en una de las mejores universidades del mundo y aprendo con los mejores profesores, gente que ya haya trabajado en muchas películas y eso me puede abrir muchas opciones. Entonces, bueno, no tengo el dinero para irme a estudiar allá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicar a una beca. ¿Qué becas hay? Entonces, bueno, está Colfuturo, está Fundación Carolina, está Fulbright, está becas de Mincultura, de Mintic. Entonces empecé a revisar opciones y a ver, bueno, ahora cuáles son los requisitos, a cuáles puedo aplicar en estos momentos, a cuáles tengo que dedicar un tiempo para cumplir los requisitos. Entonces, lo que te digo, cada vez como ir fragmentando ese paso a paso. Entonces, ya después fue bueno, ya ahora me tocó terminar mi pregrado, mejorar mi perfil profesional. Ahora pude aplicar a Colfuturo, salió Colfuturo, pero con todo y eso, esta plata me alcanza como para matrícula y una parte de sostenimiento no me alcanza para todo. Apliqué una beca directa con la universidad. Entonces, lo que te digo es ir paso a paso construyendo eso. Entonces, lo primordial que yo creo es que la primero que la persona tenga claro a dónde quiere llegar y que empiece como a buscar qué puedo ir haciendo en el día a día, que aparentemente no son grandes cosas, pero que la suma de esos esfuerzos con el tiempo hacen que estés mucho más cerca de ese sueño. Otro de los requisitos que me parece muy importante para la gente que quiera trabajar fuera del país en general, en casi que todas las áreas, es esto, el tener un segundo idioma. El inglés es fundamental. Y en Colombia yo creo que hay una concepción mala del tema de estudiar inglés, porque muchas personas le dicen a uno que el inglés solo le sirve para trabajar en un call center. Y yo pienso que eso es totalmente errado. Pienso que, digamos, si tú estás fuera del país, el inglés lo necesitas para tu diario vivir, para todas las cosas que vayas a hacer y te permite tener la opción de poder conseguir un trabajo profesional. Entonces, el inglés hay que trabajarlo sí o sí y hay que tratar de tener un nivel C1, C2, porque pues digamos que uno en Colombia cree que con un B1, con un B2 ya uno está hecho y es bilingüe y la verdad es que cuando uno va a hablar con un nativo, cuando va a hablar con alguien que de verdad requiera un nivel de idioma alto, se da cuenta de que el nivel de inglés que uno tiene es bajito. Entonces hay que pulir muchísimo el segundo idioma y también tratar de aprender no solamente las habilidades técnicas, o sea, es necesario las habilidades técnicas, es decir, se tiene que aprender eh, sobre manejo de software, tiene que aprender, digamos, cada una de las herramientas a cómo utilizarlas, pero además de eso también hay que aprender las habilidades blandas que vienen siendo habilidades de comunicación, saber expresarse, saber trabajar en equipo, esas cosas que de pronto a veces uno estando solo en su casa, en su computador, es a veces un poco difícil aprenderlas, pero pues son necesarias para trabajar en esta industria. Yo creería que a grosso modo sería eso, lo que te digo, hay muchísimas cosas más que se pueden agregar a la lista, pero pues sobre todo que la gente se enfoque en aprender inglés, en aprender habilidades técnicas, habilidades blandas y que tengan una meta clara y que traten de ir buscando como el paso a paso que los puede llevar a esa meta. Es como tener la mente en el largo plazo, pero ir ejecutando en el corto y mediano plazo. ¿Cuáles son esos softwares necesarios para aprender? Pues varía, en cuanto a parte técnica, parte de software, varía mucho, depende del área de especialidad. Entonces, pues yo te voy a hablar, yo trabajo dos campos, uno es motion graphics para series y películas y otro es composición de efectos visuales. Para composición, el estándar de la industria es de Foundry New, pues After Effects para todo el tema de animación de gráfica en 2D, Adobe Illustrator para la creación de los gráficos y utilizamos Cinema 4D para todo el tema de diseño y animación en 3D y también pues utilizamos Nuke para ya componer los elementos en las tomas del iPad. Ese sería como el consejo en general. Bueno, en cuanto a película, pues hay mucha variedad, hay para todos los gustos. Como les dije, pues Inception es una de mis películas
favoritas. Me gusta mucho por todo el tema de la historia y la parte también visual. Y pues un poco más reciente, yo creo que la película de Spider-Man. Para mí, la película de Spider-Man de este año, la de Across the Spider-Verse, me parece que es buenísima. Entonces, se la recomiendo mucho a la gente. Y pues, por supuesto, Oppenheimer, que pues es una película de 3 horas, pero que la verdad se pasan rápido. Vale la pena verla. Y bueno, en cuanto a libros, pues la verdad tengo que reconocer que no soy un muy buen lector. La verdad soy más visual. Casi que todo lo que aprendo lo he aprendido por videos, por tutoriales pero no soy un gran lector. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que hemos aprendido contigo en este espacio. Y ve, ¿cómo te encontramos en Instagram? Aparezco como Sergio Rincón, guión de piso VFX. Así me pueden encontrar en Instagram. A toda la familia de Más Allá de la Rutina les agradezco por haber escuchado hasta esta parte del episodio. Si te gustó, te invito a que le des like, lo compartan para que le llegue a muchísimas más personas. Les recuerdo, suscríbanse para que estén al tanto de nuevos episodios. Nos vemos en la próxima y bueno, se les quiere, se les aprecia, se les estima y nos vemos en el próximo episodio de Más Allá de la Rutina. ¡Chao!